ofrecerle una disculpa a nuestras compañeras que han estado esperando un largo tiempo en el deck de Sin Censura, pero también quiero aclarar que creo que hasta el momento no hay candidatas idóneas para hablar de este tema con mayor fuerza como son Renata Turrent y Sofía Lameiro. Primero les doy la bienvenida. Sé que están igual de indignadas como yo por lo que vieron ayer en las redes del Partido Acción Nacional al haber pues tratado de justificar sus faltas y al deslindarse completamente de Genaro García Luna para después culpar de todo al presidente López Obrador. Vamos a hablar de eso, pero Renata Turrent, Sofía Lameiro, la saludo con mucho gusto, Renata. Hola, querido Toño, ¿cómo estás? Sofi, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ambos y con toda la audiencia, por supuesto. Un beso a todos. Sofía Lameiro. Hola, Toño, un saludo a todos y a todas las que nos ven. Muy contenta de estar de nuevo aquí contigo y con Renata también. Ahí lo tiene usted, de Renata, asesora en políticas públicas del UNAM, Sofía, una gran analista política. Comencemos contigo, Renata. Yo, si te soy perfectamente honesto, casi se me salen los ojos o me empezaron a sangrar los oídos. Tan pronto tuve el infortunio, ya no se lo vamos a volver a presentar, lo presentamos al inicio de este espacio, el infortunio de ver pues un mensaje entre Marco Cortés y la coordinadora del PAN, diciendo que Genaro García Luna no militaba en el partido y llegando al extremo de echarle la culpa de todo y del narcotráfico y de tener un narcogobierno al presidente López Obrador. O sea, es que yo no lo podía creer. Al día siguiente, Renata, mi querida Sofía, al día siguiente de que declararan culpable a Genaro García Luna, el PAN primero compartió una serie de videos hablando de sus logros, una especie de campañita, y el día siguiente nos salen con esta chistosada. De verdad es verdaderamente ridículo. Tardaron 48 horas en deslindarse de Genaro García Luna. Se les olvida o fingen demencia, puesto que García Luna estuvo como funcionario con Vicente Fox, con Felipe Calderón, y todos sus silogismos pues no se cumplen, la verdad, ¿no? O sea, dicen ellos, es que fue parte de un gobierno, como lo hacía mi rey, ya se me olvidó su nombre, Jorge, no sé qué fulanito, o no me acuerdo cómo se llama, uno de los diputados del PAN que habla como mi rey, el mi rey que decía, no, es que el hecho de que haya pertenecido a un gobierno no significa que haya sido del PAN y tiene que enfrentar las consecuencias, etcétera. Pero ellos insisten en llamarle al gobierno federal, al gobierno de México, el gobierno morenista. Entonces, ya no sabe uno ni qué, ni de dónde, a dónde hacerse estoy, pero verdaderamente me acuerdo, Renata, y me enojo. Yo también. Bueno, la verdad es que me dio decía yo, no puede ser, cuando vi el video de Marco Cortés, decía, no puede ser que sean tan cínicos. Y a mí me gustaría compartir varias reflexiones muy brevemente. La primera es, pues como bien ya mencionabas, hay una cantidad de mentiras en lo que presenta Marco Cortés en el video que saca ayer, que como bien dices, si no lo han visto, la verdad es que ahórrenselo porque son puras mentiras. Lo que ya se imaginan, lo que ya nos resumió Toño, eso es lo que dicen. Entonces, bueno, primero dice que se juzga a Genaro García Luna fuera porque el presidente López Obrador no lo puede hacer. Bueno, es que eso es falso porque el Ejecutivo no juzga a nadie, para eso tenemos una división de poderes y en todo caso le correspondería a la Fiscalía General de la República hacer la carpeta correspondiente, que es independiente, y después al Poder Judicial enjuiciarlo, ¿no? No al Ejecutivo. Después dice que en realidad pues no hay nada que el PAN tenga que disculparse porque Genaro García Luna no es militante del PAN. Ah, ok. Entonces, como si fuéramos todos tontos y no nos diéramos cuenta que Genaro García Luna estuvo encargado de la seguridad pública de este país, por lo menos por un sexenio, pero definitivamente muy involucrado también en el sexenio de Fox. Sus dos presidentes panistas tuvieron a un narcotraficante a cargo de la seguridad pública. Entonces es totalmente irrelevante si Genaro García Luna es militante o no es militante del PAN. Fue parte de tu gabinete, la mano derecha de tu presidente. Por Dios, o sea, me rompe la cabeza que crean que somos tan tontos como para creer que ese es un argumento válido. Y un poco como para cerrar, creo que es importante también decir que
bueno, por supuesto, ¿no? Acusan de que AMLO es narcotraficante porque saluda a la mamá del Chapo en algún momento y porque suelta al hijo, ¿no? En algún otro momento. Bueno, es gravísimo, creo yo, para la conversación pública, atreverse a decir que hay un narcogobierno y que hay corrupción, cuando no estás presentando ni una sola prueba. Ni una sola prueba. ¿Ustedes creen que si tuvieran pruebas de lo que dicen del presidente López Obrador, no lo hubieran ya metido a la cárcel hace 1000 años? Por Dios, pues si tiene a todo el Poder Judicial en contra desde toda la vida. Es inverosímil que se atrevan a decir algo así sin presentar una sola prueba. Sobre todo, como tú ya bien mencionas, Toño, cuando tienen a un exsecretario de Seguridad Pública en la cárcel en Estados Unidos, declarado culpable. Y en la Ciudad de México, yo insisto que es importante entender al panismo como un conjunto. Aquí en la Ciudad de México hay 9 implicados penalmente. 4 de ellos prófugos de la justicia, incluyendo a Cristian Monroy, que era diputado, ahora ya no es porque ya se acabó sus faltas y está prófugo de la justicia. Tienen órdenes de aprehensión en su contra. Ya agarraron a la hermana de Cristian Monroy por todos los crímenes que hicieron aquí en la Ciudad de México y toda la robadera que hicieron en la Ciudad de México con sus corrupciones aquí en específico en la Benito Juárez. Es un partido que ha rebasado incluso al PRI en materia de corrupción y se atreven a salir a hablar de un narcogobierno y de corrupción en los gobiernos de Morena cuando no están presentando ni una sola prueba. Por favor, otra mentira que salen a decir es que en este sexenio la inseguridad es la peor. Bueno, es el primer sexenio desde el 2000. O sea, van 24 años donde la tendencia de la inseguridad había ido a la alza y este es el primer sexenio donde baja, el primero. Y recordar nuevamente que en el sexenio de Calderón se incrementaron 200% los homicidios, 200%. O sea, pasamos, imagínense esa cifra, ¿cómo se explica esa cifra? Bueno, pues claro, la única, ahora lo entendemos perfectamente, se explica porque pactó con el narcotráfico. Nos estaba gobernando un narcotraficante, presuntamente le vamos a decir así a Felipe Calderón, pero estaba a cargo de la seguridad pública un narcotraficante. Pues claro, ¿cómo no van a incrementar 200% los homicidios así? Y yo nada más para cerrar, a mí me gustaría decir que 2 cosas. La primera es que creo que es un error político del PAN, más allá del error ético, ¿no? De ser unos cínicos, mentirosos, deshonestos, ¿no? Eso ya lo sabemos del PAN y no sorprende. Pero incluso creo que es un error político el que están haciendo en no responsabilizarse, deslindarse, decir, a ver, tenemos que reflexionar qué es lo que pasó para que no vuelva a pasar. Yo creo que es un error que recae en el mismo error que ha conducido la política de la oposición por estos 6 años y me atrevo a decir que, bueno, por estos 4 años y me atrevo a decir que muchísimo más tiempo y es que creen que la gente es tonta. Recae todo en esto, creo yo. Y lo último, porque ya sé que ya me extendí muchísimo, lo último que me gustaría decir es que es una oportunidad para toda la ciudadanía, para toda la gente que creo que no hay un solo mexicano en este país que no haya sido en mayor o menor medida afectado por la guerra de Calderón y por el narcogobierno de Calderón. No hay una sola persona, ¿no? En mayor, por supuesto, ¿no? Habemos quienes hay gente que ha perdido familias, que ha perdido seres queridos, habemos otras personas que no hemos tenido afortunadamente esa desgracia tan directa, pero claramente hemos sido afectados. Y creo que es una oportunidad como país para concientizar a la gente que está alrededor de nosotros, ¿no? Esa es creo, una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos que tener, de que cualquier persona con la que hablemos le podamos explicar. Esto es lo que hizo el gobierno de Calderón, para que haya un entendimiento claro de lo que pasó y que no se vuelva a repetir una desgracia como un gobierno de narcotraficantes como el que el PAN nos puso de 2006 a 2012, mi querido Toño y mi querida Sofi. Yo sí creo que todos, absolutamente todos los mexicanos resienten la guerra contra la ahora desmentida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. La gente de escasos recursos pues se enfrentó a mayor desigualdad. Muchos de ellos tuvieron que unirse a las filas del crimen organizado, del crimen en lo general.
las víctimas del crimen organizado, las familias que quedaron destrozadas, los pueblos enteros que padecieron por esto, las economías de muchos estados, e incluso la gente que se ubica en otro estrato social, en los estratos altos de la sociedad. Ellos hoy en día pues se enfrentan a esa inseguridad que afecta a sus negocios, que afecta a sus familias, se enfrentan ellos a la delincuencia organizada, a los secuestros, a ser asaltados en sus negocios. Yo creo que esa supuesta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón sí afectó a todos. Y le pido al equipo que nos grabe para ir con Sofía. Algo que plantea Renata es muy cierto. Pareciera que piensan que todos son tontos los panistas, incluyendo a los mismos militantes, a la gente que todavía está votando por el PAN, que todavía piensa en elegir a una Lili Telles, por ejemplo, o elegir a un Ricardo Anaya. Yo estoy convencido, Sofía, que así como plantea Renata, muchos panistas, al ver ese mensaje terrible, infame, que plantea Marco Cortés y la coordinadora secretaria del PAN, igualmente se enojaron terriblemente, se irritaron terriblemente. Debido a lo inverosímil que todo esto resulta. En primer lugar, culpar a López Obrador de narcotráfico cuando ellos tuvieron la forma de acusarlo de lo que fuera y no lo consiguieron, ¿no? Nosotros como periodistas lo hemos investigado, ya sea periodistas en contra o a favor de López Obrador o de centro, lo hemos investigado desde el inicio de su carrera. Nunca le encontramos ni un ápice de corrupción. Me critican a mí por decir eso muchas veces los fachos de la ultraderecha en sus redes sociales con sus trollcitos y bots, pero es la verdad, y yo me sostengo en esto. No le hemos encontrado a López Obrador ni un ápice de corrupción, ¿no? Imagínense ahora si verdaderamente tuviera algún vínculo con el crimen organizado, obviamente estaría en la cárcel, ¿no? Porque ellos dominan y tienen el poder judicial, incluso siendo presidente. El hecho de que haya saludado a la mamá del Chapo enfrente de las cámaras me parece muchísimo más sensato que las reuniones que se tenía Felipe Calderón con el crimen organizado y que se planteó en el juicio tuvo con miembros del crimen organizado. ¿Qué opinas de esto, Sofía? Sí, creo que incluso es más profundo que solamente pensar que la gente es tonta, ¿no? Me parecería una locura que de verdad creyeran que todo el mundo o sea, que todos son tontos y no les parece creíble esto, ¿no? Yo creo que lo que realmente buscan con esta estrategia es arraciar o sea, profundizar un odio hacia la administración actual y hacerlos ver como que no estamos haciendo nada al respecto, ¿no? Como que solamente vivimos sobre contar el terrible pasado, ¿no? Pero creo que sí hay unas cuestiones interesantes que analizar sobre esto, ¿no? Lo primero es que, bueno, el video que sacan es un video que me pareció súper acartonado, súper ensayado, mal editado, terrible, que habla también de su poca capacidad de comunicación, ¿no? Eso en la primera instancia. Y lo segundo es que, bueno, el deslinde de responsabilidad, como también decía Renata, es una grosería para el pueblo mexicano, ¿no? Creo que incluso hasta para los propios militantes del PAN sería más honesto decir no vamos a permitir que vuelva a haber gente en nuestras filas para que haga este tipo de actuaciones en el poder público, ¿no? Esto sería todavía más honesto, veríamos incluso que, bueno, algo se está aprendiendo de estos errores o fue un simple error, ¿no? Pero lo que nos demuestra es más bien que no hay ningún tipo de reflexión al respecto y que más bien no están dando ningún tipo de garantía sobre una batalla contra la corrupción dentro de sus propias filas, pero sobre todo tampoco de mejorar quienes son los próximos representantes del PAN que vayan a estar en sus administraciones públicas, ¿no? Y creo que esto es la cuestión interesante que hay que analizar, ¿no? ¿Tienen los partidos políticos responsabilidad sobre las administraciones públicas que tienen? Y yo creo que es evidente que sí, ¿no? Y esta es creo que la reflexión que nos pone tan fácil el PAN, ¿no? Porque parece ser que ellos solamente consideran y se hacen responsables de aquellos que realmente fueron militantes y fueron, como por decirlo de alguna forma, sus candidatos y candidatas, ¿no? Pero la realidad es que un partido político también es responsable de cómo gobierna, ¿no? Porque al final,
cómo ejercen el poder también es un reflejo de lo que proponen con sus candidatos, de lo que le proponen a la población y sobre todo el proyecto de país que tienen para presentarle a la población y para, pues bueno, decirles si les gusta o no les gusta o qué soluciones tienen a los problemas que hoy en día se enfrenta a la población, ¿no? Y ahí es creo que donde tenemos que darnos cuenta que el PAN no nos está proponiendo de nuevo un cambio, incluso bajo los propios errores que sus administraciones tuvieron, ¿no? Y eso es una muestra de que no van a cambiar, de que incluso aquellas personas que no se identifican con el gobierno de Andrés Manuel, que se consideran más en el ala conservadora, realmente no tienen tampoco por qué identificarse con el PAN, porque el PAN tampoco aprendió de la terrible administración de Felipe Calderón, ni de la de Fox, ni tampoco de las administraciones que tuvieron que estuvieron ahí también involucrados con los del PRI, ¿no? Que hay que también mencionarlo, que los del PRI también estuvieron involucrados en continuar con la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, bueno, creo que este es el tema más interesante de ver cómo el PAN realmente, pues, cree que solamente es responsable es más, que ni siquiera es responsable del mal actuar de las personas que pudieran estar bajo sus administraciones públicas, ¿no? Y al final, pues bueno, hoy en día, incluso más de 20 años después de la guerra contra el narco, vemos que no ha cambiado mucho dentro de su propia estructura ni de sus propias administraciones públicas, ¿no? Ya decía Renata, pues las personas del PAN en la Ciudad de México, cómo es que también están investigadas, también hemos visto los casos de corrupción enormes que hemos visto últimamente, y lo vemos también acá en Jalisco, por ejemplo, con Enrique Alfaro, que tiene más de la mitad de su gabinete de expanistas, que también siguen haciendo una cantidad de robaderas impresionantes, unos gobiernos súper deficientes, y que hay una poca disponibilidad por escuchar las necesidades de la gente y por atenderlas. No, y la verdad es que yo considero, Sofía, que ni siquiera ellos se lo creen, ¿no? O sea, el decir que esa ínfima parte es su responsabilidad, no creo que ni ellos se lo creen. Les ofrezco disculpas, no recuerdo el nombre de este diputado que está siendo muy, muy famoso, lo están citando en los medios de comunicación corporativos muchísimo y en las redes sociales, a lo mejor hasta tenemos el video, esto que me lo diga don David por ahí, pero es un diputado que sale ahí en una especie de chacaleo con su voz de mi rey, dice que nada tenía que ver el PAN en todo esto, que cómo pueden meter al PAN en esta situación y que ellos van a exigir justicia y no sé qué, ¿no? Yo creo que ni él se lo cree, ni él, ni Marco Cortés, ni la coordinadora, ni esta señora que es casi neonazi, esta que está ahora en contra de cuestiones transgénero, se me va también su nombre, son tan oscuros que no brillan, o sea, vamos, no tengo ni siquiera sus nombres, Rangel, fulanita Rangel, América Rangel, algo así, ¿no? Bueno, vamos, ni siquiera ellos se lo creen, no creo que Lili Telles se crea que no tenga nada que ver el PAN en esto, siendo que ella los denunció según esto hace algún tiempo, Kenia López Rabadán o Xochitl Gálvez, vamos, yo creo que llegan a sus casas en la noche, se duermen y pues se van a pensar, no, pues sí, la verdad es que tendría que enfrentar las consecuencias Felipe Calderón, pero esa es harina de otro costal. Y aquí viene la otra pregunta, y le pido al equipo que nos grabe. ¿Cómo van a marchar el domingo? ¿Cómo van a marchar los panistas, los priistas, los muy pocos periodistas que quedan? ¿Verdaderamente la gente va a ir a hacer el ridículo? Algo que tú siempre mencionas, Renata, es lo muy neurótico que resultan estos personajes, ¿no? Con sus planteamientos que apelan a lo que no es obvio, ¿no? Yo creo que nadie quiere hacer el ridículo, pero para nada. Y este fin de semana van a ir ahí a marchar a favor del plan B, en contra del plan B a la reforma electoral, eso es lo que ellos dicen. Pero ¿con qué cara lo van a hacer después de que esta semana, acá en Estados Unidos, en Nueva York, su principal representante, el principal representante de la derecha mexicana, Genaro García Luna, fue, porque no es ni Fox ni Calderón, no es él, estoy convencido, fue declarado culpable de 5 acusaciones formales sobre narcotráfico y una de falsedad de declaraciones, y a defender a 2 personajes que también han resultado bien oscuros, a 2 personajes que de la forma más desagradable se quieren ir con 10 millones en la bolsa de finiquito.
¿Qué opinas de esto, Renata? Sí, yo les voy a contar una anécdota. Ayer me habló, para responder esta pregunta, ayer me habló una persona que estaba como dudando si debía ir a la marcha o no, porque decía, bueno, es que hay muchas cosas de la reforma que pues no me gustan y no sé qué. Y yo, bueno, es que es válido que no te gustan algunas cosas de la reforma, pero decir que la marcha tiene algo que ver con el INE, pues es pues como vivir en Disneylandia, ¿no? Con todo respeto, es una marcha antiobradorismo. Que es como se ha ido configurando la política en este país. Digamos que la oposición, a falta de un proyecto claro, ahora el único, pues no es un proyecto, pero el único pretexto que los ha logrado organizar y aglomerar es esta supuesta defensa al INE, pero en realidad es que es un aglomerado de priistas, panistas, la antigua sociedad civil, autodeclarada sociedad civil, como si representaran a toda la sociedad, juntos en contra de un proyecto de nación que presenta el presidente, e implícitamente pidiendo que se regrese al viejo régimen, ¿no? Regresar al viejo régimen, entonces, implica también asumir, creo yo, tragarse el sapo de tener gobiernos, haber tenido gobiernos como el de Felipe Calderón, con un narcotraficante a cargo de la seguridad pública. Y eso es algo, por lo tanto, que yo creo que es importante en la narrativa pública discutir, ¿no? El hecho de que tú estés ahí en esa marcha, bueno, uno es su libertad y qué bueno que ahora se manifiesten. Siempre me gusta recordar que hace no mucho, mucha de la gente que hoy este domingo va a salir a manifestarse, querían hacer espacios cerrados y limitados para que se marcharan, ¿no? Y ahora pues están tomando las calles, eso es algo positivo y democrático y qué bueno que las tomen. Pero sí creo que es importante definir, para que no haya gente engañada, y es lo que yo le decía a esta persona que me habló ayer a pedir mi opinión, que la marcha del domingo no tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con el INE, no tiene nada que ver con el plan B. El plan B ya pasó. El plan B, o sea, les puede no gustar, pero así funciona nuestro sistema político. Lo pasó el Congreso de la Unión o sea, ya pasó. El siguiente paso es que va a llegar lo va a acabar diciendo la Suprema Corte, porque la única forma de hacer política de la oposición ha sido judicializar la política. Todo lo han metido amparos, todo han tratado de llevarlo al Poder Judicial y fuera del Poder Legislativo, porque es la única ruta que han podido tener, dado que no pueden ganar una elección para poder tener los diputados y senadores suficientes para pasar las legislaciones que ellos quisieran. Entonces, yo le preguntaba a la persona que me habló, dime tú, explícame más bien tú, cómo es que una marcha el domingo va a hacer que cambie la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Pues los ministros de la Suprema Corte ya saben para dónde van a votar, y y me decía, pues tal vez los podemos presionar para que fallen en contra de la reforma, y por eso creo que debo ir. Y yo le decía, pero sí, ellos, es clarísimo, es un tema aquí ideológico. Un ministro también es un puesto político, y ya sabemos cómo se van a dividir. Basta ver con cómo han votado el resto de las cosas, por Dios. Entonces, dejando eso de un lado, esa mentira de que están yendo a defender al INE, están yendo a defender un proyecto político que, si bien no lo tienen explícitamente hablado porque no han podido articular un proyecto político o una propuesta política distinta a la del presidente López Obrador y distinta al viejo régimen, entonces lo que nos están planteando implícitamente es que su proyecto político es regresar al viejo régimen. Y es una postura en cualquier democracia válida, ¿no? Pero lo que no es válido es salir a decir que están marchando por algo que ya pasó, que no tienen ningún, no tienen pies ni cabeza ese pretexto de que están marchando por el INE. Entonces, a mí me gustaría que, así como quienes militamos en el obradorismo, asumimos nuestra militancia con el obradorismo y debatimos y explicamos por qué
estamos a favor de este proyecto de nación, pues que ellos fueran honestos y explicaran por qué están a favor de regresar a un proyecto de nación en donde, con tal de que los privilegios a un sector económico, a la gente más rica, a los empresarios, se privilegiara, pues todo lo demás, derechos sociales, la seguridad pública, es casi irrelevante, ¿no? Es casi una cuestión secundaria que donde incluso si te gobierna un narcotraficante o si un narcotraficante está a cargo de la seguridad pública, pues no es tan grave, ¿no? Eso es lo que implícitamente nos están diciendo quienes están apoyando, convocando, impulsando esta marcha, y creo que ese es el debate público que tenemos que tener, que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, y entonces hay que debatirlos, pero es muy difícil debatir con alguien que ni siquiera está asumiendo la postura que claramente está tomando, ¿no? Es una deshonestidad intelectual, política tremenda. Entonces, dado que ellos no van a hacerlo, pues yo sí pongo en la mesa que ese es el debate que se está poniendo, eso es lo que se está defendiendo del otro lado, y sí creo que esta marcha es una defensa. Obviamente no se van a poner a defender abiertamente a García Luna, pero sí es una defensa, insisto, al viejo régimen. Y repito, es válido, cualquier manifestación es pacífica, es válida, cualquier postura política en una democracia debe ser escuchada, debe ser debatida, pero debatamos la realidad, ¿no? Porque eso de la reforma, pues, ¿de qué van a marchar si ya pasó? Insisto, o sea, pues, en todo caso tendrían que irle tendría que ser una marcha un poco más a la Suprema Corte, o quizá no se han enterado cómo funciona el sistema político, porque es verdad que en esas marchas hay mucha ignorancia y mucha mentira, pero pues la realidad es que creo que hay algunos ahí confundidos que sí alcanzan a caer en ese pretexto de que están defendiendo al INE, pero en realidad la gran mayoría está posicionándose políticamente a favor del viejo régimen, y es válido, pero debatamos eso. No, y considero que políticamente hablando, en todo caso, es un termómetro de Claudio X González y de la derecha en lo general, ¿no? Estamos ya ante las elecciones en el Estado de México y ante las elecciones en Coahuila. Este es un termómetro que ellos van a tener para ver tal vez cómo les va a ir en esas elecciones en las que van a perder, ¿no? Es más que no sé Coahuila, pero el Estado de México definitivamente lo van a perder. Y le pido al equipo que por favor nos grabe, porque querida Sofía, hay algo que la querida Renata dice que es muy, muy claro y muy sensato. Evidentemente ya no hay razón ni siquiera de esta marcha. Se salieron con la suya, no se consiguieron los 2/3 necesarios del Congreso para que hubiera una reforma constitucional a la ley electoral, una reforma electoral en lo general. No se consiguió eso. Y este es un remedio, este es un parche que puso el gobierno, como acá en Estados Unidos pusieron un parche a la reforma migratoria que nunca llegó, que se llamó, con un parche llamado DACA y después DAPA. Es exactamente lo mismo, es un parche a un grave problema que tenemos en México que se llama el sistema electoral manejado por personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es más que evidente que pues es una ridiculez. Este plan B a la reforma electoral en estricto sentido busca reducir salarios, busca reducir ciertos costos, pero hasta ahí, ¿no? No espero ni de fondo lo que se buscaba con el plan B a la reforma electoral. Sin embargo, sí dispusieron no solamente una campaña en México en los medios de comunicación corporativos, sino en el extranjero. Una campaña al nivel de tratar de poner como si se hubiera aceptado ese plan B a la reforma electoral. Ahí está la nota infame nuevamente de Natalie Kitroeff en el New York Times, la nota, la columna espantosa del tipo que le escribía los discursos a Bush y que es uno de los principales propagandistas de la guerra en Irak, en The Atlantic, o bien a Chuy García y varios congresistas demócratas acá en los Estados Unidos, a los que les doró la píldora Sarucán, ¿no? Todos están citando a Sarucán, pues sí, ya vi de dónde sacaron sus locuras para tener esta intención. ¿Qué opinas de esto, Sofía? Pues me parece que es muy claro que la marcha se utiliza de manera, pues,
para querer demostrar cierto posicionamiento político, cierta aceptación política que no es que sea real del todo, ¿no? Porque pues han mentido con una cantidad increíble de medios, de espacios públicos para decir todo lo que tiene la reforma, que en realidad no es ni la mitad de las cosas diabólicas que dice que tiene, y que pues han mal informado, ¿no? Y como tú ya bien decías, incluso en el plano internacional han querido mentir sobre lo que contiene la reforma electoral, y pues es muy triste. Yo lo he dicho también en otros espacios y en otras ocasiones, que un debate que pudo haber fortalecido incluso la reforma electoral, que pudo haber fortalecido el tema de qué necesita nuestro sistema electoral para mejorarse, pues lo degradaron a tal punto en el que ya ni siquiera se podía debatir pues qué era lo que nos hacía falta, ¿no? Porque prácticamente nos decían que el INE era intocable, ¿no? Que estaba perfecto como estaba, y que no importaba que, por ejemplo, hubiera fraudes en los que se había invertido dinero del narco, como vimos anteriormente, en el que se había repartido dinero a través de tarjetas Monex para comprar el voto, en el que se habían hecho fraudes electorales y se había permitido que cambiaran la incidencia del voto, en el que se había permitido campañas negras sin fundamentos, un montón de inversiones desconocidas, ¿no? No solamente del narco, sino también de otros sectores empresariales que apoyaron tanto en estas campañas como a ciertos partidos políticos, ¿no? Y que pues bueno, esto no estaba en discusión, sino más bien si el presidente, por una idea que tienen del presidente, estaba pues queriendo apropiarse del sistema electoral, ¿no? Con lo cual era una mentira grandísima, y desgraciadamente pues en eso terminó la conversación pública, ¿no? Y creo también, bueno, al final la marcha no se trata sobre el plan B, sobre la reforma, como decíamos, pues se trata de demostrar, como se dice en la jerga política, de demostrar músculo, ¿no? De ver si tienen suficiente gente que puedan, pues llevar, ¿no? Y creo o espero que ahora pues haya cierta conmoción y cierto efecto de memoria de quiénes son las personas que se están rodeando a la marcha, ¿no? De quiénes están convocando, quiénes están yendo, ¿no? Ahora con el juicio de Genaro García Luna igual, y les recordó qué es lo que se vivió durante el sexenio de Felipe Calderón, durante el sexenio de Fox, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuál era el grado de corrupción que había, el grado de descomposición social que había, y sobre todo que a mí me parece que esta es la cosa más fundamental, ¿no? Que es de la que no se quieren soltar los conservadores, y es la degradación del actuar político que tienen cualquier funcionario o persona que esté involucrada en la vida pública, ¿no? Y es que para ellos no hay un piso de ética que se deba de tener para participar en la vida pública. A diferencia de, por ejemplo, ahora que estamos queriendo, pues, resignificar, redignificar la vida pública, los conservadores realmente quieren que se degrade el máximo, ¿no? Nos quisieron hacer creer durante años que, pues, bueno, la corrupción es parte de nuestra cultura, ¿no? Que bueno, pues, es que así somos todos y pues todos tenemos algo de culpa, y por eso los políticos que tenemos, pues, son así de horribles, nefastos, asquerosos, y no podemos añorar nada mejor, ¿no? Ahora que hay un cambio considerable y que vemos que, pues, robar, no, más bien, dejar de robar no era tan difícil, pues ahora es cuando ellos están pegando el grito en el cielo, porque pues le estamos demostrando a la gente que pues estas cosas que deseábamos que eran este mínimo de ética, que obviamente tenemos mucha más de ética y tenemos estándares mucho más altos, pues no eran así, ¿no? Y creo que pues bueno, ahora esta marcha más bien significa eso, ¿no? Que sigan convocando incluso estas locuras que dicen de que está diciendo Loret de Mola hoy, creo, me parece que estaba viendo un intento por impedir que fuera gente a la marcha, pues con este evento de Cinemex que pasaba en Mérida, que muy lejos está Mérida de la Ciudad de México, pero bueno, y pues bueno, creo que al final del día pues esa va a ser su respuesta, ¿no? Si hay poca gente van a decir que el gobierno federal, que es súper poderoso, parece casi un dios, el poder federal estuvo queriendo pues
hacer actividades y bloquearles de cualquier forma para que no hubiera gente en la marcha. Pero si les sale bien, pues ahora sí van a decir, o más bien, si va mucha gente, van a decir, ay no, pues es que miren toda la gente que está en contra del gobierno de Andrés Manuel, que no significa que estén en contra del gobierno de Andrés Manuel, quiere decir que estén a favor de ellos, pero de todas formas pues van a seguir queriendo encontrar excusas pues para poderlo manejar mediáticamente, ¿no? Que pues al final sigue siendo la deshonestidad porque ni siquiera le informan realmente a la gente qué es lo que quieren defender con esta marcha supuesta del INE o qué es lo que quieren defender como proyecto de nación, sino que simplemente están queriendo pues modificar y acrecentar estas emociones negativas respecto al gobierno federal o sobre pues la vida, ¿no? Que ahora pues hay diferentes circunstancias que pueden estar afectando a una persona o a un grupo de población y pues pueden quieren hacerlo negativo, lo más negativo posible para que pues ahora se sientan bueno, estas personas estén completamente en contra y se manifiesten en contra, ¿no? Que creo que, pues bueno, al final no están dando ningún tipo de argumentos políticos. Pero bueno, pues sí, vamos a ver una triste marcha, yo creo, y pues lo que me parece más preocupante es que todas estas personas que pertenecieron al viejo régimen, que sobre todo se beneficiaron de la corrupción del viejo régimen, pues ahora vayan a salir a marchar con una supuesta dignidad que realmente no representan, ¿no? ¿Y por qué Mérida con Loret? Bueno, pues porque de ahí viene el cacicazgo de esa familia, de ahí viene pues el cacicazgo de su abuelito, el muy corrupto y represivo gobernador de ese estado, su papá y todos ellos. Y yo creo que tienes mucha razón en algo, Sofía. Yo también quisiera hacer ese reto, preguntar aquí, así abiertamente, reto a cualquier conservador que me presente un solo nombre de alguno de sus personajes que valga la pena. Un hombre o mujer que represente al conservadurismo, que no tenga cola que le pisen, que sea decente, que sea honesto, honesta, que sea ético. Un solo personaje, uno que nosotros como periodistas no podamos contrastar con alguna investigación en alguna situación así. Uno solo les pediría. Y bueno, pues yo les quiero agradecer, compañeras, que se hayan conectado con nosotros y que hayan podido enriquecer esta plática de esta forma. Verdaderamente que fue muy, muy interesante esta mesa. Estábamos contigo, Sofía. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de compartirlo con Renata y contigo y con toda la audiencia que nos ven sin censura. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Ahí lo tiene usted, a la queridísima Sofía Lameiro, activista, analista pues política. Muy, muy interesante su comentario hoy. Y también, querida Renata, por favor, compártenos tus redes sociales. A mí me encuentran en @rturrent en Twitter y en Instagram y en este hermoso espacio los viernes. Te mando un grandísimo beso, Sofi querida, y también a ti, Toño querido, y por supuesto a toda la audiencia. Hoy no me pude meter a contestar, pero los estoy leyendo a todos, los quiero mucho y me encanta estar aquí con ustedes siempre. A nosotros nos encanta tenerla siempre aquí y pues nos vemos muy, muy pronto. Ahí también tenía usted a Renata Turrent. Usted lo sabe perfectamente, asesora en políticas públicas del UNAM, y también habíamos mencionado a Sofía. Y bueno, le compañero, otro gran amigo, porque tenemos algo muy, muy importante que hablar aquí. Lo planteábamos hace unos momentos con las compañeras, cómo es que a lo mejor y podría ser esta marcha de cretinazos y fascistas el domingo un mero termómetro ante la situación a la que se han enfrentado esta semana con la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna, quien, en mi opinión, es el principal representante de la derecha en México, el principal representante del PRI-PAN-RD. ¿Y quién mejor para hablar de ellos que el martillo de los chayoteros, mi queridísimo amigo Luis Guillermo Hernández, periodista libre? ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Bienvenido a Sin Censura. Antonio, muy buenas tardes, también muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Pues, oye, resulta que ya nadie lo conoció, nadie trabajó con él, nadie estuvo cerca, y los poquitos
que lo conocieron, que lo tuvieron cerca o que sabían de él, hoy simplemente quieren recordar cómo, cómo era pues un indeseable. Ahora resulta, mi querido Toño, que Genaro García Luna no era el mandamás que traía a todos agarraditos de la cola para que obedecieran sus órdenes en el PAN, en el gobierno calderonista y en las instituciones de seguridad pública. Todos se deslindan, todos lo desconocen, todos hacen como que nunca estuvieron arrodillados frente a él. Imagínate cómo es este mundo de cambiante. Sí, no, y también le faltó por ahí los medios de comunicación corporativos y los periodistas, entre comillas, que a los que también tenía agarrados de los, pues De los cables. exactamente, ¿no? Tenía agarrados, pero fíjate, creo que todo está entrelazado. Querían ellos, hoy lo niegan calderónicamente. Hoy incluso tenemos un Carlos Loret de Mola que lo critica, que lo cuestiona, que dice que lo exhibe en sus redes sociales, que les pregunta a los panistas y a la oposición qué van a decir ahora, que le dice a Felipe Calderón que debe una explicación seria y creíble. ¿No? Yo le digo, pues es lo mismo contigo, ¿no? Debes una explicación seria y creíble. ¿Qué le vas a decir tú ahora a la gente, tú que encumbraste, como bien dices, a Genaro García Luna? Todo está entrelazado con lo que ocurre hoy políticamente. Querían poner a Genaro García Luna como candidato. Y ni siquiera a una gubernatura, a una alcaldía, no. Directamente lo querían poner como candidato a la presidencia por la derecha, quien quiera que se hubiera dejado en este momento, creo que hubiera sido en todo caso el PAN, ¿no? Pero creo que va entrelazado con el tema que estamos viviendo hoy en día en el Estado de México, querido Luis Guillermo. Así como tú, yo me he dado cuenta de una campaña de lo más desagradable en redes sociales en contra de la maestra Delfina Gómez. Tweet que saca la maestra Delfina Gómez, tweet que obtiene una cantidad impresionante de mensajes de odio, de ataques. En Twitter se acostumbra que un tweet, vale la redundancia, cuando tiene más comentarios que me gusta que likes, es un tweet que no le gustó a la gente, evidentemente. Y pasa esto con una candidata que hoy pues detenta la completa mayoría en el Estado de México, que le va ganando a su rival priista, Alejandra del Moral, por 14 puntos, ¿no? ¿Cómo se explica a uno esto? Pues debido a una campaña mediática y una campaña que supuestamente ya provocó el despido de un achichincle priista, pues que simple y sencillamente seguía las órdenes de su patrón, el fantasma Alfredo del Mazo, querido Luis Guillermo. La que vamos a atestiguar en las próximas semanas, Toño, es quizá una de las guerras electorales más sucias que hayamos visto, incluso superior a la de 2018, a la presidencial de 2018, porque está en juego el último bastión del priismo y del panismo en el país, y el más poderoso, que es el Estado de México, la entidad que tiene la mayor cantidad de electores nominales en el país, la entidad que posee el mayor número de fuerzas electorales y el mayor poder, la mayor carga política electoral del país. Y hemos visto ya cómo esta guerra empieza a configurarse a partir de ejércitos de bots, ejércitos de medios comprados con recursos públicos, y la estrategia de desarticular todas, absolutamente todas las posibilidades que pueda tener la candidata de Morena, mi querido Toño, en esa edad, la maestra Delfina Gómez, con cualquier cantidad de marrullerías. Apenas hace unos días, el coordinador de campaña de Delfina Gómez, Horacio Duarte, reveló que desde las estructuras del poder estatal, desde las estructuras oficiales, formales, del gobierno de Alfredo del Mazo, se había creado toda una red mediática que incluye periódicos, revistas, portales digitales e incluso portales digitales fantasma, que fueron creados con recursos públicos desde la Dirección de Comunicación Social, desde la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Alfredo del Mazo. El vocero, ex vocero ahora de Alfredo del Mazo, Jorge Alberto Pérez Zamudio,
a quien veíamos hace unos minutos en la pantalla, este sujeto que aparece en estos momentos en la pantalla, fue el encargado de crear toda una estructura mediática que hoy está siendo utilizada para golpear a la maestra Delfina Gómez. Descubrieron que desde la oficina de este sujeto, un funcionario de la estructura directa de mando de Alfredo del Mazo, se vertían comunicados, se vertían versiones, notas informativas, incluso cabezas informativas para golpear a Delfina Gómez, acusarla de desvío de recursos, de cuentas poco claras en la Secretaría de Educación Pública, de un pasado oscuro, de utilización de recursos públicos y desvío de estos, todo con el afán de golpear, con el afán de debilitar su candidatura. La revelación que hizo Horacio Duarte fue tan puntual, tan certera, que obligó a Alfredo del Mazo a deshacerse, a sacrificar a su achichincle de comunicación a través, Toño, de un comunicado que sacaron a medianoche, sin membrete, y en el que solo explican que el gobierno de Del Mazo va a ser respetuoso de la democracia y que por eso, porque es respetuoso de la democracia, acepta la renuncia de su coordinador de comunicación social, este sujeto llamado Jorge Pérez Zamudio, un ex reportero de Reforma que está siendo investigado, Toño, imagínate nada más, porque en 4 años y medio que fungió como servidor público, pasó de pedir prestado a tener millones de pesos en cuentas bancarias, un sujeto que se enriqueció en apenas un cargo público al lado de Alfredo del Mazo. Lo están investigando también por el desvío de recursos que supone crear estructuras fantasma mediáticas para favorecer los intereses políticos de Alfredo del Mazo. No se descarta que sea un prestanombres del gobernador del Estado de México y que la estrategia esté dirigida directamente desde la oficina del gobernador Alfredo del Mazo. Este batacazo que puso esta semana Horacio Duarte a esta estructura de corrupción tiene verdaderamente un significado muy importante. Las interrogantes sobre el proceso de putrefacción que ha ocurrido en el gobierno del Estado de México en este y en los anteriores sexenios. Tienen terror, Toño, terror de que gane Delfina, porque se acabará el último bastión, la última caja chica de recursos abundantes, multimillonarios y sin reembolso para estas mafias del PRI y el PAN que no quieren perder sus privilegios. Y ¿sabes qué? No creo que ni siquiera deberían tener terror, sino que deberían aceptarlo. Es más que evidente que perderán el Estado de México. En estos momentos tiene que ser aceptación lo que enfrenten estos personajes y se acabó. Como nosotros aceptamos que tuvimos a personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y le voy a pedir al equipo que nos grabe para también preguntarte sobre esto, que es verdaderamente indignante, Luis Guillermo. Te veía en redes sociales exhibir cómo es que el último acto vil de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, tienes toda la razón, será robarse más de 20 millones de pesos del pueblo para, pues, dizque un finiquito. O sea, mira, yo te soy perfectamente honesto. Después de que amigos acá en Estados Unidos me pregunten sobre la nota infame, una vez más, de Natalie Kitroif ahí en el New York Times o de Atlantic, ¿no? Sobre el sistema electoral. Tan pronto les cuento el perfil de Lorenzo Córdoba, pues ya agarran la onda, ¿no? Y me dicen, pues sí, ¿no? Y hoy, esta mañana, antes de empezar el programa, al despedirme de mi esposa, que estaba con mi chiquillo, algo estábamos platicando precisamente del INE, y le dije, ¿qué crees, no? Aparte de todo, se quieren ir estos cabrones con 10 millones cada uno de finiquito, 10 millones de pesos que vendrían siendo, pues, $500,000, ¿no? ¿Cómo la ves, no? Dice, pues que ni siquiera acá en Estados Unidos, obviamente, nadie obtiene en el gobierno finiquitos. ¿De dónde sacan eso? No es absolutamente indignante, y eso para que veas
a mí me parece mucho más aterrador que el terror que puedan enfrentar los priistas por su futuro en el Estado de México. Es que sí, de verdad que es indignante. Incluso ayer que lo comentaba en mi propio espacio en Luis Guillermo Hernández Sexta W, Toño, me quedé sin adjetivos y me quedé sin argumentos para calificar este acto de, ya no le puedo llamar de otra manera, sino la máxima hambriadez de este par de sujetos. Llevan 10 años ganando sueldos estratosféricos que prácticamente ninguna otra estructura institucional en el Estado mexicano tiene. Y además sabían desde que comenzó su mandato que este tenía un principio y un fin por constitución. Pero ahora pretenden cobrar un finiquito que no corresponde por la característica de su función pública, que superaría en el caso de Lorenzo Córdoba los 10 millones de pesos y en el caso de Ciro Murayama los 7 millones de pesos, que en conjunto, mi querido Toño, son la síntesis de su inmoralidad, de su voracidad y de la certeza de que para ellos la democracia solo es una caja registradora de la que pueden disponer de billetes prácticamente de manera inagotable para su beneficio. Esta estocada final que pretenden darle al recurso público del INE y al dinero del pueblo es completamente ilegal y completamente fuera de cualquier normatividad, porque ellos no son empleados del Instituto Nacional Electoral, ellos son consejeros que fueron designados por un periodo específico, lo cual no representa de ninguna manera un derecho laboral como tendría cualquier otra persona, pero tienen detrás a un asesor que hace todo este entramado de corrupción llamado Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que desde hace 14 años es quien teje y desteje en cuestiones del INE. Y él es quien está preparando este último robo en despoblado a la institución que ellos destruyeron en cuanto a credibilidad, en cuanto a imparcialidad y en cuanto a merecimientos como institución pública encargada de los procesos electorales. Es verdaderamente aberrante que Lorenzo Córdoba pretenda obtener un finiquito, además de todo cuanto se ha robado, de todo cuanto ha aprovechado, de todos los recursos cuantos ha desviado en el encargo que en mala hora le fue conferido por nuestro país. Sí, en definitiva. ¿Y cómo va a pasar a la historia? ¿Cómo va a ser recordado Lorenzo Córdoba? Deja tú, Ciro, seguramente se ha olvidado, pero Lorenzo Córdoba, quien asegura no buscará la presidencia en ningún momento, no la buscará en 2024, pero ya veremos en 2028, a ver si es cierto, en 2030, a ver si es cierto. Estoy pensando como los estadounidenses acá, me quedo Guillermo. Bueno, yo te quiero agradecer. Me imagino que antes de México eran términos de 4 años y ahora son, obviamente, qué bueno, 6 años sin reelección. Querido Luis Guillermo, te quiero agradecer, como siempre, por haber sin censura y pues, expresarnos estas inquietudes, estas denuncias, que son siempre muy, muy fuertes para el público, que podemos compartirlas con todos aquí. Por favor, también compártenos tus redes sociales para que la gente que te lea esté muy, muy pendiente de cómo le pones una verdadera tranquiza a los chayoteros y, por supuesto, a este tipo de politiqueros. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Pues no me queda más que agradecerte el espacio e invitar a la gente a que me siga en mis redes sociales, Luis G. Hernán y Sexta W en Twitter y en mi espacio, en mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W, que transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche a través de YouTube y Facebook y también a través de la página sextaw.com.mx. Y si me permites, Toño, quiero invitar a la gente este domingo a que vaya a la marcha para defender al INE, principalmente porque va a haber tachas, va a haber piedras, va a haber mota, va a haber todo aquello
Pero la van a cobrar. Todos aquellos amigos de Genaro García Luna que estén allí van a surtirle al pueblo intoxicado de corrupción, de tranza y de narcotráfico. Que se escuche fuerte, mi querido Toño, todos somos Genaro García Luna hasta que se nos demuestre lo contrario. Oye, hay que advertirles que la van a cobrar, no creo que la van a regalar. La primera vez sí la van a regalar, pero ya de ahí en fuera, adelante ya no. Y mira, aquí Luis Guillermo, a mí las protestas que me gustan son las que dicen así: anarquía y cerveza fría. Así que estos drogorolos. Me dio mucho gusto platicar contigo, Luis Guillermo. Como siempre, para mí es un placer, Toño. Te mando un abrazo y también a la gente de Sin Censura y a la audiencia. Hasta pronto. Un abrazo para el periodista libre, al queridísimo Luis Guillermo Hernández, aquí en Sin Censura. Y le pido Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.